Tanto flow que me pide. Decíamos que íbamos a tener visitas en el piso y a nosotros nos gusta recibir amigos, compañeros, gente que ha laburado y sigue laburando y luchando toda su vida para tratar de ser mejores, decimos nosotros, tratar de mejorar nuestras comunidades. En este caso, lo dijimos también, que íbamos a hablar de cortesanos y agencias de empleo de privilegio de alguna manera, pusimos algún título, con Nicolás Piazza, ex concejal de esta ciudad, entre otras cosas. ¿Cómo te va, Nico? Muchas gracias por venir. Muy bien, César, gracias por tu invitación y saludo a los escuchandos. Arrimo que a pesar de que vos tenés un vozarrón que no te íbamos a hacer cantar hoy, pero en otra oportunidad calculo que podemos sacarte esa... Para hacerle honor a Claro. a mi mote de gorrión. Bien. Nico, vos conociste mucho, viviste toda esa época muy de cerca, como en este caso como concejal o colaborador, lo decíamos hoy, de Jorge Obey, ex gobernador de esta provincia, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, diputado nacional, entre otras cosas, y conocés mucho, digamos, de esto de Horacio, en el caso ¿no? de Horacio Rosati concretamente. Claro. Formó parte de aquel equipo enviado por el gobernador Revillo en ese periodo de 6 meses que tuvimos al frente de la municipalidad y del cual nos fuimos luego de 165 días en el año 89. Horacio era nuestro fiscal municipal. Poco tiempo después volvimos a la municipalidad de Santa Fe, ya ungidos por el voto popular en aquel frente de unidad que se estableció desde el peronismo. Eran los años de Menem y el frente de unidad que lo tuvo como protagonista central de esta etapa a Carlos Reutemann y nosotros con Jorge Obey como dirigente y expresión máxima del peronismo santafesino de aquellos años, como candidato a intendente. Nosotros acompañamos ese proceso en el cual Horacio Daniel Rosati vino a trabajar como secretario de gobierno de la municipalidad. Al poco tiempo se fue a la provincia, lo convocó según él Carlos Reutemann y asumió como secretario general. Nosotros seguimos adelante en el equipo con Julio Barberis como secretario de gobierno. Hubo algunos movimientos y desde el Consejo Municipal garantizamos la puesta en marcha de una serie de obras públicas y de mejoramiento del servicio público, del cual uno de los más trascendentes y que es el que nos tuvo como protagonistas principales años después de sucedido esto, en la sanción de la ordenanza que garantizó y puso en marcha la ordenanza 9833 del sistema de transporte urbano de pasajeros por autobús, con una flota de más de 200 vehículos que garantizaba prácticamente toda la extensión de la ciudad cubierta por el servicio de colectivos de transporte urbano de pasajeros por colectivos y donde se afectaba a una masa trabajadora de más de 500 trabajadores trabajadores de manera directa, más todo lo que implicaba, digamos, la economía y la repercusión de los servicios y compañías que requieren y consumen el servicio de transporte urbano de pasajeros. El relevamiento, la preponderancia, la importancia que tuvo esto fue una ordenanza con una gran participación de todo el cuerpo de concejales de la ciudad, pero también las consultas que se realizaron con una serie de organismos e instituciones como las asociaciones vecinales, los clubes de barrio, los grupos de las iglesias de los barrios, aquellas sociedades de fomento en estos barrios donde no se sienten representados y que tienen siempre cosas para decir, y la calificación de una estructura de costos referenciada en lo que se llama vulgarmente como fórmula polinómica, donde se establecían los monomios, digamos, que integraban
no solo los costos de funcionamiento, sino también el seguro, la masa salarial, el mantenimiento de colectivo, etcétera, 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 que realizado por la Universidad del Litoral, por la Facultad de Ciencias Económicas, jerarquizó la aplicación de la ordenanza. Era una época, el año 94, de una estabilidad relativa importante, y había posibilidades para los empresarios de aquellos años, muchos de los cuales venían de pasar de ser trabajadores del transporte urbano de pasajeros a pasar a ser patrones y dueños de colectivos. En los 70 se habían asociado y en los 90 tenían la posibilidad concreta como empresas de acceder en masa, a créditos blandos para la adquisición de unidades 0 kilómetros, cosa que finalmente se realizó. Nico, esa experiencia ustedes la compartieron con, de alguna manera, como dijiste, con la figura del doctor Rosati. ¿Y cómo era su vinculación con la política, digamos, ¿no? Con la dinámica de la política en ese momento, el caso de él, ¿no? Específico. Bueno, a ver, Horacio en esos años se destacaba más como un literato, digamos, como un hombre, como un académico, y frecuentaba poco el territorio, los barrios, cosa que sí hacíamos quienes teníamos responsabilidades territoriales, ¿no es cierto? Tanto en la búsqueda de soluciones para la serie de problemas que tenía la ciudad y de los cuales muchos de ellos, poco a poco, con caracterizaciones y estudios de los distintos estamentos de la administración municipal, lo fuimos resolviendo, y algunos que implicaron grandes inversiones, como varias de las obras que hicimos en las principales avenidas troncales de la ciudad, la más destacada por lo que significó la deriva de dinero de una causa que se sustanció en el área de la Corte Suprema de Justicia, donde la ex Entel, en esos años ya privatizada, pagó aproximadamente $3 millones, 3 millones de pesos al año 94, para 94-95, para que permitió la ejecución de la primera etapa y de la segunda también, para unir la avenida Gorriti desde el tramo que va de avenida Peñalosa hasta Aristóbulo del Valle. Finalmente, en la etapa de Rosati se terminó el tramo de Perón, Ruta 11, hasta Peñalosa, y bueno, esa fue una obra que destacó, lo mismo la de calle Mendoza hacia el oeste, que unió tantos barrios del centro oeste de la ciudad, y otras más, pero en definitiva se llevó adelante un proyecto con una caracterización de una impronta de trabajo y de prepotencia de trabajo, de estar encima de los problemas y de no tener que darle el busto a ninguna de esas vicisitudes, digamos, que tenía. ¿Y cómo estás viendo hoy esta actuación de Horacio Rosati como cortesano, como uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia? Creo que es el presidente, de hecho, ¿no? En la Corte Suprema. Sí, es el presidente y es el operador político principal de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo se lo ve desde Es el acá representante hoy? del Círculo Rojo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso qué significa? Para que el que escucha ¿Cómo llegó a ese nivel de relacionamiento con los sectores que siempre han repudiado al peronismo y a la acción de gobierno, a la gestión de gobierno del peronismo? ¿Cómo ha sido ese camino? Yo creo que fue un camino lento, y lo más sorprendente de todo, que como dice Jauretche, cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Nos encontramos hace cuestión de días atrás, que cuando el Ejecutivo Nacional envía los pliegos de futuros jueces, más de 50, entre ellos aparece
uno de los hijos del Supremo, de Rosati, en la tanda de propuestos del Ejecutivo Nacional. Emiliano es, ¿no? Emilio que Rosati, ya tiene un puesto, digamos, en la justicia, un puesto de labura en la justicia. Sí. Estuvo en un principio, creo que como secretario electoral federal. Ajá. En la ciudad, y después tuvo una serie de problemas, de los cuales mejor no hablar, pero que exacto. bordeaban el delito, no eran faltas. Y finalmente aterrizó, creo que está en el Tribunal Oral Federal como secretario en alguna de las oficinas de allí, pero que me parece que a ojos vistas no califica, salvo que alguna mano no difícil de que testifique le haya indicado a Milei y a su secretario ministro de Justicia que lo ponga en la nómina. Yo creo que va a recibir, cuando se analice los pliegos de este muchacho, va a marchar para atrás. Hay, Nico, una relación entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, que lamentablemente con los años se ha ido degenerando, porque recordamos la recomposición de la Corte con Néstor, el por Poder ejemplo, Judicial, ¿no? el Poder Judicial, sí, claro que sí, obviamente. Donde había gente prestigiosa y que prestigiaron el accionar del Poder Judicial. Claro, y de la Corte. Pero de la mano de Macri se consolidó lo que en algún momento Cristina Fernández denominó el Partido Judicial, y hace pocos días algún amigo me decía que ya no necesitan más Campo de Mayo porque para eso lo tienen al Partido Judicial. Claro. Es decir, la gran movilización que generó el 2x1 cuando la Corte Suprema de Justicia quiso liberar a todos los genocidas, tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad y los dejó desnudos, como el rey Sol. Él creía que estaba vestido, pero estaba desnudo. Bueno, eso le pasó, entre otros, a Rosati, como así también a Rosencrantz y a Lorenzetti. Y en ese marco vos, ¿cómo crees que, porque es muy difícil a veces tener una perspectiva y una elucubración positiva sobre cómo podés mejorar el Poder Judicial, ¿no es cierto? Yo te cuento, de la nación, yo te cuento una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, y no estamos hablando de cuestiones personales, estamos hablando de saber gestionar el Estado. A mí no me resultó extemporáneo ni extraño, digamos. ¿No te asombró? No, la reacción que tuvieron, seguramente impulsado por Rosati, la reacción que tuvieron frente al caso elevado, recurrido, digamos, por la defensa de Cristina Fernández, de la causa de vialidad, donde aplicaron el famoso artículo 280 y dijeron: muchachos, hagan lo que tengan que hacer, nosotros no nos ensuciamos las manos con esto. Un caso parecido, que lo pinta de cuerpo entero a este personaje, fue lo que hizo en el año 98, cuando se caían las líneas de colectivo en la ciudad de Santa Fe, siendo él intendente. ¿Está? Uno que ya tiene experiencia y con el paso de los años se vuelve viejo y sobón, analiza la circunstancia y tuvo toda la mala intención de tirar abajo el servicio de transporte urbano de pasajeros más encumbrado que había tenido, como lo dijo alguna vez el Turco, el servicio de transporte urbano de pasajeros más importante de Latinoamérica, en un acto de pretender jerarquizar el servicio, y al cual habían llegado los inversores, que la mayoría eran santafesinos, habían llegado comprometidos y convencidos de que esa era la salida que necesitaba la ciudad para brindar el servicio al pueblo. En este caso, este muchacho, yo creo, pasados los años,
y cuando se empezaban a caer productos, analicemos la coyuntura, ¿no es cierto? Hacía año y medio que se había ido Cavallo, Roque Fernández no podía controlar la inflación, el gobierno de Menem se caía a pedazos, la oposición se había abroquelado y había ganado varias provincias en los últimos meses en las elecciones nacionales. Acá Santa Fe mantuvimos un honroso empate y en ese marco, cuando el cuerpo estaba integrado por 21 concejales, 23 concejales, perdón. El cuerpo tenía 23 concejales, de los cuales 15 pertenecíamos al peronismo. Si bien teníamos 3 subbloques, pero los 15 votábamos y discutíamos en conformidad. En ese marco tuvimos que salir adelante y prácticamente ordenarle, darle un ultimátum para que se ocupara del tema, porque descubrimos que detrás de la intencionalidad del no hacer se destapaba la voracidad de algunos alcahuetes de los medios, y quizás de uno de los medios más importantes que estaban vinculados familiarmente a una de las empresas de colectivo, que también estaba con problemas de administración. El dejar que la cosa transcurriera era una actitud que es compatible con esto que hicieron ahora con el tema de la causa de Cristina Fernández, lavarse las manos. Así que prácticamente el peronismo, que salvó la plata ahí en esa reyerta en la cual el día que se iba a tratar la resolución que elaboramos en el bloque, porque el Ejecutivo comunicaba verbalmente, pero no decía nada respecto de mandar o un mensaje o un proyecto de resolución, etcétera, etcétera, que lo habilitara a tomar las medidas. Pero como en el bloque nuestro había gente con mucha experiencia, rápidamente definimos 3 parámetros que eran estratégicos y que eran la fortaleza, digamos, que tenía el sistema del llamado a licitación y de la contratación del servicio de transporte urbano, y que era básicamente mantener la fuente de trabajo de los trabajadores actuales de las 2 líneas, que eran la 1 y la 6, que ya habían cesado prácticamente la prestación de servicio, absorberlo las empresas que se hicieran cargo, las empresas locales, que se hicieran cargo de los recorridos supletorios de las empresas que se habían caído, y mantenerles la antigüedad. Este era básicamente el esquema, y con eso lo habilitábamos mediante una resolución a Rosati para que se ponga a trabajar. Le costó bastante, demoró bastante en reaccionar, pero finalmente el servicio siguió adelante, se siguió manteniendo la fórmula polinómica, que era una de las argumentaciones que tenía el Ejecutivo para decir que al salirse de control los precios relativos, digamos, tanto en combustible como en otras cuestiones accesorias de la prestación del servicio, el Ejecutivo estaba atado de pies y manos. Bien. Había señales desde el Ejecutivo que querían hacer desaparecer las 2 líneas, tanto la 1 como la 6, que prestaba servicio en barrios como Santa Rosa de Lima, en el norte. Prácticamente todas las barriadas del norte tenían servicio de la línea 1. Así que para gestionar hay que saber. Y hay que saber y hay que estar en contacto con los problemas. Exacto. No se manejan desde un escritorio. Nico, gracias por haber venido. Bueno, tenemos gracias encima la hora. Se lo agradezco. Y no, gracias a vos, realmente, bueno, está en nuestra agenda del DEBE en algún momento hacer un programa con compañeros de larga experiencia como vos. Sí, cómo no. Y que podamos tener en algún lado estos testimonios tan valiosos de otras épocas para aprender y para socializar también con el resto de los chicos y las chicas que vienen atrás nuestro. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, hacemos un cortecito y venimos con el tema de los glaciares.